En este vídeo vamos a ver un proyecto básico con LTSpice, así como la forma de cambiar los colores del fondo y de la representación de señales. En primer lugar, podemos abrir un proyecto ya existente o crear un nuevo proyecto tal como se indica en la pantalla. Para añadir un nuevo componente pulsaremos sobre el icono correspondiente, se abre la ventana que se muestra en la pantalla y ahí seleccionaremos. En este caso vamos a seleccionar una fuente de tensión. Pulsando OK aparecerá el componente en la pantalla. Pulsando con el botón izquierdo del ratón generaremos tantos elementos como queramos. Si generamos más de los debidos, pulsando sobre la tijera borraremos aquellos componentes que no nos interesen. Seguiremos con otros componentes, en este caso una resistencia. Si nosotros queremos girar la resistencia, pulsaremos Control R y botón izquierdo. Para unir los componentes utilizaremos el icono correspondiente al lapicero y lo que haremos es ir dibujando las líneas que van uniendo todos los componentes. Si se desea añadir una tierra al circuito, pulsaremos sobre el icono correspondiente a la tierra y posteriormente con el lapicero uniremos esta tierra al resto del circuito. En cada uno de los componentes o elementos del circuito podremos modificar tanto el nombre como el valor del elemento en cuestión. Para ello pulsaremos con el botón derecho sobre el nombre y modificaremos el nombre si es que consideramos necesario. Lo mismo ocurre con los valores. Para añadir los valores de los componentes podremos utilizar los prefijos típicos que se utilizan en ingeniería, pero teniendo en cuenta que este programa no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por eso en la siguiente tabla se muestran los prefijos utilizados en LTSpice. En el caso del generador de tensión hay que distinguir entre un generador de corriente continua y un generador de tensión variable. Pulsando Advanced pasaremos a la parte de generadores de tensión variable con el tiempo, donde podremos seleccionar diferentes formas de señal y añadir los datos correspondientes. En este caso se ha seleccionado una señal sinusoidal de 1 kHz. Como podemos observar en la pantalla, aparecerán los datos correspondientes al generador que pulsando sobre la mano y luego sobre el elemento podremos modificarlo para dejarlo en la parte del circuito que consideremos más oportuno. Por último, procederemos a visualizar la señal. En este caso vamos a seleccionar un tipo de visualización de señal en el tiempo, tipo osciloscopio. Para ello, actuaremos tal como se muestra en la pantalla. En vídeos posteriores veremos cómo seleccionar diferentes tipos de presentación. Una vez montado el circuito y con el tipo de presentación seleccionada, pulsaremos sobre el icono Run, pincharemos sobre la parte del circuito que queremos visualizar y en la parte superior se mostrará dicha señal o dichas señales. Como puede observarse, el fondo negro de la presentación dificulta la visión de las señales, por ello vamos a modificar tanto el fondo como el color como el grosor de las funciones. Para ello iremos al icono Tools, panel de control y ahí modificaremos, tal como se muestra en pantalla, todos estos parámetros. En primer lugar hemos modificado el grosor de la representación. Ahora ya se ve de una forma más clara. Ahora procederemos a cambiar los colores tanto del fondo como de las señales si fuera necesario.
Para cambiar los colores habrá que modificar el código RGB correspondiente a cada uno de los apartados, sea el fondo o sea cada una de las señales seleccionadas. También podemos añadir la rejilla en la pantalla de presentación. Para ello, situándonos en la pantalla de presentación con el botón derecho, seleccionaremos View, Axis y de esta manera se generarán la rejilla que nos permita hacer unas medidas de forma más clara. Podemos añadir más pantallas de presentación, para ello actuaremos tal como se indica en la pantalla y a partir de ella simplemente tendremos que ver qué queremos visualizar. En este caso se ha seleccionado la corriente que circula por la resistencia.